Es bastante frecuente que a veces vengan pacientes preocupados por tener problemas de circulación supuestamente, y esto porque refieren tener hormigueos o adormecimientos ya sea en los brazos o en las piernas. Bueno, pues esto está muy alejado de la realidad. Empezaremos diciendo que las enfermedades o los problemas de la circulación o estar enfermo de la circulación, eso no existe como tal. Y esto es porque el sistema circulatorio está compuesto principalmente por dos tipos de vasos sanguíneos. Una son las arterias, que son las que llevan la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo y que tienen una estructura específica. Y otras son las venas, que son las que se encargan de regresar la sangre desde el resto del cuerpo hacia el corazón y después a los pulmones para volverla a oxigenar. Estos dos sistemas tienen características de estructuras anatómicas muy distintas, tienen una función completamente distinta y por lo tanto tienen también enfermedades completamente distintas. Entonces no es lo mismo tener una enfermedad arterial que se conoce como insuficiencia arterial y otro tener una insuficiencia venosa. En el caso de la insuficiencia arterial, es decir, los pacientes en los cuales no les llega bien sangre a las partes más lejanas del cuerpo, generalmente se va a presentar por una enfermedad que se llama aterosclerosis, consecuencia generalmente de la elevación del colesterol, de la presión arterial, del azúcar y del hábito tabáquico. Esta se va a caracterizar principalmente porque las extremidades se ponen pálidas, frías y se pierde la sensibilidad. No hay de hormigueos, no, se pierde la sensibilidad y puede haber, en el caso de una insuficiencia arterial aguda, un dolor muy intenso, porque en ese momento se va a presentar un infarto de la extremidad. En el caso de la insuficiencia venosa, es lo que nosotros frecuentemente conocemos como varices. De hecho, ya hablamos en algún video de estas. Y se va a presentar principalmente como edema de la extremidad, sensación de pesadez, cambios de coloración en la piel y por supuesto las famosas varices que nosotros podemos ver y pueden ser desde pequeñas arañitas hasta varices bastante grandes, bastante importantes y producir incluso úlceras varicosas. Estas son realmente las enfermedades vasculares o las enfermedades de la circulación y cada una de ellas, como tiene una causa distinta, un mecanismo distinto, una fisiopatología distinta, pues también tienen un tratamiento distinto. Pero en el caso de los pacientes que frecuentemente requieren o refieren, perdón, entumecimiento, sobre todo, por ejemplo, a veces que dicen que amanecen en las mañanas con las manos entumidas y adoloridas o que se despiertan en la madrugada porque se les durmieron, se les hormiguean las manos o que están mucho tiempo sentados y empiezan a tener hormigueos en las piernas. Esto generalmente se refiere o se debe a problemas neuropáticos, es decir, a una alteración en la transmisión nerviosa precisamente de las raíces nerviosas que van hacia los brazos o hacia las piernas. Y estas pueden tener muchos orígenes. La neuropatía o de las neuropatías más comunes que nosotros encontramos está en la del paciente con diabetes. Sin embargo, también puede haber neuropatías asociadas a uremia en el paciente con insuficiencia renal, a algunas infecciones como es el caso del herpes zóster y también frecuentemente de tipo compresivo o mecánico cuando hay alteraciones en la columna y en la médula espinal, ya sea por hernias de disco, por alteraciones mecánicas de las vértebras, por un proceso inflamatorio en la emergencia de los nervios, en fin. Esto se va a caracterizar por una presencia de sensación bastante incómoda, algo dolorosa, pero es un dolor mal definido porque no es el clásico dolor que tenemos cuando nos damos un golpe o cuando tenemos un cólico, sino es un dolor que puede ser un dolor ardoroso, es decir, sensación de quemazón, podemos sentir hormigueo,
sensación de choques eléctricos o también pérdida o alteración de la sensibilidad. Y entonces tenemos lo que se llaman parestesias, que es cuando uno siente, por ejemplo, que la mano está muy gorda o que uno va a tocar algo y pierde la sensibilidad fina. Este tipo de alteraciones son bastante frecuentes y por supuesto no tienen nada que ver con problemas circulatorios. Es más, en los brazos no existen problemas circulatorios de tipo ateroscleroso, por ejemplo, ni tampoco varicoso por la fisiopatología de ambas enfermedades. Cuando realmente se presenta un problema de circulación en las extremidades superiores, en los brazos, es muy aparatoso, es muy doloroso, es generalmente agudo y es decir que se presenta súbitamente y se asocia a algunas enfermedades de la coagulación general de los pacientes o también en algunos procesos compresivos de las arterias o de las venas. Y entonces lo que más frecuentemente vamos a tener en estos pacientes son alteraciones precisamente de los nervios. Que hay que hacer es precisamente acudir con alguien que que esté especializado en atender este tipo de problemas. Se tiene que investigar a través de estudios de imágenes cómo está la columna vertebral, también realizar estudios de glucosa para ver si no hay alteraciones de la diabetes, etcétera. Y el tratamiento pues será con medicamentos antineuríticos y en casos extremos pudiera llegar a ser necesario una intervención quirúrgica en caso de alteraciones de la columna, como por ejemplo en hernias discales. Espero que esta información haya sido de su utilidad y nos vemos aquí en la siguiente cápsula. Hasta luego.